lógicas, ¿no? Dice, son equivalencias lógicas, ¿no? Esto también la ingeniera les había mostrar, ¿no? Tenemos el conectivo I, este es el conectivo I, ¿no? Una basita abajo es el conectivo I, el conectivo O y la negación, que es el no, ¿no? Ya les había mostrado en la anterior clase. Ahora vamos a ver una de estas leyes, les había mostrado igual la ingeniera, me imagino, idempotencia, la ley de idempotencia, ¿no? Si leemos preposiciones, o sea, premisas P y P, concluye en P, ¿no? Y si leemos P o P, también concluye en P, esa es una idempotencia, una ley, ¿no? La ley de la conmutatividad, donde tenemos que podemos alterar el orden, ¿no? Miren, aquí P se ha ido al final y Q ha ido al principio, ¿no? Cambia el orden, ¿no? Lo mismo con el conectivo lógico O, ¿no? Se puede leer P o Q o puede ser Q o P, ¿no? Bien, ya tenemos esos dos ahí. Ahora también tenemos la asociatividad, conectivo asociatividad, cuando tenemos el mismo conectivo lógico, ¿no? Cuando tenemos el mismo conectivo lógico, fíjense, tenemos P y Q y R y S. Tenemos cuatro premisas, están conectados con el conectivo lógico I y estamos asociando, ¿no? En este caso estamos asociando las dos primeras, miren, asociamos P y Q y luego R y S, ¿no? Esa puede ser una asociación, ¿no? Que lo tenemos escrito aquí, ¿no? Lo tenemos escrito aquí, asociado de una forma, ¿no? Puede ser esa o también puede ser de manera diferente. Pueden asociar Q y R, ¿no? Y lo demás lo dejan, ¿no? Eso depende de ustedes, ¿no? Porque tienen el mismo conectivo lógico, ¿no? Hacemos lo mismo con el conectivo O, podemos asociar las dos primeras, ¿no? Asociamos P o Q, luego asociamos R o S, ¿no? Eso depende de ustedes, pero siempre la asociatividad con el mismo conectivo lógico, ¿no? Bien, luego tenemos la distributividad, eso es una de las más importantes. ¿Por qué, no? Porque miren, podemos ir en ambos sentidos, ¿no? O bien podemos ir en ese sentido, ¿no? O podemos ir en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Entonces, al hacer simplificaciones de proporciones lógicas, premisas lógicas, ¿no? Compuestas, es bueno identificar esto, ¿no? Otra cosa, ¿no? Que al hacer, miren, este P va a ir con el Q, este Q va a ir con el R, pero con el conectivo lógico que le acompaña, ¿no? I, ¿no? P y Q, P y R, ¿no? P y Q, lo tengo aquí, P y Q, y el conectivo lógico que estaba en el paréntesis va a salir, va a ser O, P y R, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Esa es la distributividad, ¿no? Entonces puede ser también de manera inversa, ¿no? Si yo tengo P aquí y aquí tengo la misma P, entonces es como si yo factorizara, ¿no? Factorizara con su premisa, ¿no? Siempre con su premisa, con su conectivo lógico, ¿no? Tenemos la distributividad y hacemos lo mismo con el conectivo lógico inversa, ¿no? P o Q, paréntesis, Q y R, ¿no? Listo. Después tenemos la ley de absorción, una equivalencia lógica. Miren, aquí es la clave, ¿no? Tenemos P y P, ¿no? Tenemos el mismo conectivo lógico, P y P, bueno, P y todo el paréntesis, ¿no? Con el conectivo lógico R. Ahí factorizamos este P y P, absorción, y simplemente me va a quedar P. Aquí hacemos de manera contraria lo mismo, pero tenemos en este caso, aquí tenemos P y aquí tenemos P, ¿no? Lo mismo, aquí aplicamos conmutatividad y lo mismo, ¿no? Me va a quedar P. Bien, esas son leyes de absorción. Luego tenemos la ley de Morgan, que es la negación, ¿no? Ley de Morgan, que es, miren, tengo el conectivo lógico no, bueno, el ley de negación, entonces, esta ley de negación entra a cada una de las premisas, ¿no? Entonces digo, la negación va a entrar al paréntesis y me va a quedar no P, y el conectivo lógico que era O se va a convertir en I, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? Hacemos lo mismo en el de abajo y hasta ahí estaríamos bien, ¿no? Luego tenemos la ley condicional, ¿no? La ley condicional, que también lo habíamos visto en el anterior. P y Q, entonces eso se va a convertir, negamos el primero, voy a negar, va a ser no P, y la condicional se va a convertir en el conectivo lógico O, ¿no? Perfecto. Bien, ¿qué más? Eh, tenemos la ley de la bicondicional. La bicondicional, que sería esta, ¿no?
y las leyes de disyunción exclusiva y ley de bicondicional, ley de disyunción exclusiva, ley de complemento y ley de identidad, ¿no? Ley de involución y doble negación, que lo van a ir analizando ustedes, ¿no? Son más o menos como un formulario esto. Lo voy a subir igual al Classroom. Deben de manejarlo bien estas formulitas, ¿no? Bien, sin más, si esto es como un formulario, ¿no? Sin más, vamos a pasar a lo que es hacer un ejemplo, ¿no? Hacer un ejemplo. Bien, a ver, vamos a ver una nueva página. Vamos a ver esto, vamos a eliminar. Bien, vamos a hacer un primer ejercicio y vamos a ir simplificando, ¿no? El ejercicio dice, ejercicio uno simplificar y nos vamos a dar una expresión simple, por ahora una simple, ¿no? Luego, si ustedes necesitan de más ejercicios, vamos a hacer uno más complejo y más largo, ¿no? Que dice así, Q, entonces P, todo esto en paréntesis y no P, ¿no? Y cerramos corchete y finalmente tengo entonces no Q, ¿no? Esas serían las leyes, ¿no? Espérenme un momentito. Un momentito, chicos, ahorita vamos a continuar, por favor, un ratito.
Bien, chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha, no, el audio? He salido un ratito de urgencia, me estaban llamando. ¿Se escucha? ¿Me Se confirman? escucha, sí, se escucha. Listo, bien, vamos a continuar entonces, ¿no? Bien, tenemos aquí el primer ejercicio, dice simplificar el conectivo lógico siguiente, ¿no? Dice, tenemos un corchete adentro tenemos en paréntesis Q, entonces P y no P, ¿no? Cerramos corchete y tenemos el conectivo entonces no Q, ¿no? Todo eso es una expresión, ¿no? Una expresión, entonces tenemos que simplificar al máximo. Para ello vamos a utilizar las leyes, las equivalencias lógicas que habíamos visto hace un momento, ¿no? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer primero, no? A ver, aquí de entradita podemos hacer estos dos, miren, aquí, ¿no? Puedo utilizar eso, puedo hacer aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer la ley de condicional, ¿no? ¿Qué me dice la ley condicional? Miren, entonces yo aplico esa ley condicional y yo voy a tener lo siguiente. ¿Qué me va a quedar? La ley condicional me dice lo siguiente, ¿no? Me dice Q entonces P, eso es equivalente a negar el primero, no Q, no Q, o lo que estaba entonces se va a convertir en O, P, ¿no? Listo. Ley condicional, ¿no? Entonces, y lo demás lo voy a copiar, ¿no? Y no P, lo demás lo voy a copiar. Entonces, no Q, ¿no? Lo que voy a ir haciendo es simplificaciones y voy a ir anotando, ¿no? Que hemos puesto aquí, ley condicional, ¿no? Vamos a ir anotando las leyes que estamos aplicando para que nos memoricemos. Y eso con colorcitos, ¿no? Condicional. La ley condicional. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora, no? Em, Podemos aplicar de nuevo otra ley condicional. Fíjense, miren, aquí tengo el entonces, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Miren, el entonces, ¿no? El entonces no Q. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar ley condicional, esa ley condicional. ¿Qué me dice, no? Todo esto sería una preposición. Todo el corchete, imagínense que es una preposición, o sea, que sería el Q, ¿no? Entonces, estoy aplicando esta ley condicional de nuevo. Voy a hacer negar todo este primero, este corchete, y o el no Q. Entonces me va a quedar así, miren. No. Estoy negando todo el corchete, ¿no? Me va a quedar no adentro, no Q, todo normal. No Q o P. Y, vamos a poner I, no P. Estoy negando todo el primero, ¿no? Y el O se va a convertir, ¿no? Ley condicional o no Q. ¿Ve? Estoy haciendo aparecer esta condicional, ¿no? Esta condicional estoy haciendo, estoy aplicando, ¿no? Y le ponemos también ley condicional. Ley condicional. Listo. ¿Qué más podemos hacer ahora, no? Podemos aplicar una ley distributiva, fíjense aquí dentro. Vamos a hacer con otro colorcito aquí dentro, ¿no? Fíjense, tengo O y tengo el conectivo I. Puedo aplicar ley distributiva, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el no. Aplico este no P a cada uno, ¿no? Voy a distribuir al Q y al P. Me va a quedar, miren, me va a quedar no Q. Esperen, antes esto vamos a hacerlo así, para que los colorcitos nos ayuden, ¿no? Y calculo que va a ser por ahí. Listo. Estoy aplicando distributivo, entonces esto va a entrar a cada uno, ¿no ven? Distribuyo a cada premisa. Entonces me va a quedar con la primera premisa, me va a quedar no Q. El conectivo que está P, que estamos distribuyendo, es con el conectivo I. Entonces va a ir I, no P, ¿no? Y el conectivo que estaba O, le ponemos afuera O y seguimos distribuyendo, ¿no? Voy a guardar esto, va a faltar espacio. Entonces voy a tener P, O, bueno, es I, ¿no? Aquí es I, no P. He distribuido el no P acá adentro del paréntesis, ¿no? Con su conectivo lógico acompañado. Listo. Y cerramos paréntesis, copiamos todo lo mismo, ¿no? O I, no Q, ¿no? Listo. ¿Qué ley hemos aplicado? Hemos aplicado ley
distributiva, ¿no ve? Entonces, ley distributiva. Cuando sabemos de memoria, digamos, ya tenemos bastante práctica, no es necesario copiar las leyes, ¿no? Pero cuando estamos aprendiendo, sí, nos ayuda. ¿Y dónde estamos aplicando? Y más con colorcitos, ¿no? Ley distributiva. Listo. Ya tengo la ley distributiva. Ahora, ¿qué puedo aplicar? Fíjense, puedo aplicar lo que es la ley o ley de complemento o ley de identidad, también se le dice, ¿no? Ley de complemento o ley de identidad. Lo voy a hacer con color rojo. Aquí, miren, tengo P y no P. ¿Eso qué sería? Eso sería falso, ¿no? Eso es ley de complemento, ¿no? Entonces, lo demás lo voy a copiar. No, aquí tengo, lo demás lo voy a dejar ahí. No, no P, esto va a ser no, no Q y no P, ¿no? Y aquí tengo el cultivo lógico O. Y lo demás sigo copiando. ¿Qué le he aplicado? He aplicado ley de complemento, se le dice. Ley de complemento. ¿Me ve? Ley de complemento. Listo, ¿no? Ya tengo la ley de complemento. Ahora puedo seguir haciendo operaciones, ¿no? Puedo hacer una operación aquí también, miren. Tengo, todo esto es una preposición con el conectivo lógico o y falso, ¿no? Entonces sería toda esta preposición con ese conectivo, ¿no? Entonces ahí adentro vamos a resolver. ¿Qué me va a quedar? Dentro de eso, que se dice ley, ahí sí se le dice, ¿no? Ley de identidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué sería? Toda esa preposición con el falso, simplemente me va a quedar la preposición. Entonces, yo voy a tener no Q y no P. Listo. Lo demás lo voy a copiar igual. No estoy haciendo ningún cambio. Y eso, ¿no? No es necesario que copie el corchete, ¿no? Ya está en paréntesis, ¿no? O no Q. Hemos aplicado ley de identidad, ¿no? Ley de identidad. Ley de identidad, ¿no? Bien, ahora ¿qué podemos hacer? Fíjense, puedo aplicar también distributiva, porque tengo conectivo I, miren, conectivo O. Puedo hacer distributiva, o también puedo hacer ley de Morgan. Este signo de negación lo incluyo dentro del paréntesis, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley de Morgan, ¿no? Aplicar este símbolo, ¿no? El símbolo de negación, ¿no? La negación dentro del paréntesis. Si yo voy a negar doble negación, simplemente me va a quedar Q, ¿no? Y este I, como estoy negando, se va a convertir en O. Negación al P me va a quedar P, ¿no? Y eso está en paréntesis, ¿no? Lo demás lo voy a copiar igual y listo, ¿no? ¿Qué pasa lo que van a silencio? Al cuarto entro en directo. Chao. Bien, continuamos, ¿no? Continuamos. Ahí he dicho lo que es la ley de Morgan, ¿no? Incluir la negación dentro del paréntesis. Ley de Morgan. Listo. Ya tengo la ley de Morgan. Ahora simplemente me queda simplificar este conectivo lógico, ¿no? Como voy a crear una página nueva, a ver. Ahí, listo. Ya, continuamos a partir de aquí. Hasta ahí habíamos hecho ley de Morgan, ¿no? Ahí era ley de Morgan. La anterior, ¿no? Ley de Morgan. Bien, ahora continuamos a partir de aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Fíjense, tenemos el conectivo lógico y en los dos. Aquí ya no puedo aplicar distributiva. Fíjense, no puedo distribuir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Asociar términos, ¿no? ¿Qué tal si asociamos Q
y no Q. Entonces podemos asociar, porque tenemos el mismo conectivo lógico, ¿no? Entonces vamos a asociar eso, vamos a asociar esto con esto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener Q y no Q. Y eso me va a quedar con y, bueno, O, ¿no? Todos son conectivo lógico O, ¿no? Entonces, OP, ¿no? Q o no Q, OP, listo. Hemos hecho asociativo, asociativo, listo. Aplicando asociativa, ya tenemos eso, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Q o no Q, ¿qué sería, no? Eso sería la ley de identidad. Si tenemos Q o no Q, la identidad es verdadera, ¿no? Cuando es I, es falso, ¿no? Entonces, cuando es O, es verdadero, listo. Y eso lo conectamos con el activo lógico O, P, ¿no? Hemos hecho esto, ley de identidad. Ley de identidad, ¿no? Y cuando van ahí con el formulario, lo van a ir revisando ustedes paso a paso, ¿no? Aquí último, ¿no? Si yo tengo verdadero o preposición, o una verdadero o premisa, eso sería la ley de identidad, ¿no? Esto es ley de complemento, miren, aquí no estoy confundiendo. Esto es ley de, aquí cuando estamos haciendo Q y no Q, es ley de complemento. Ley de complemento. Complemento, ¿no? Ahora sí lo que es la ley de identidad, ¿no? Aquí. Si yo tengo una verdad y una premisa, verdad o premisa, simplemente me va a quedar verdad, ¿no? Y esta es la ley de identidad. Ley de identidad, ¿no? Y fíjense, todo nuestro circuito lógico se ha quedado simplemente en una verdad, ¿no? Esa es la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo concluir? Yo puedo decir entonces, por tanto, todo esto es, miren, nuestro ejercicio al principio era esto, ¿no? Era Q, entonces P, y no P, entonces no Q. Todo eso era nuestra preposición, ¿no? Y eso yo digo que esto es verdad, ¿no? Esto es, digo entonces, por tanto, esto es tautología, ¿no? Verdad significa tautología, ¿no? Una tautología. Listo, ¿no? Y ahí ya queríamos resuelto el problema, ¿no? Entonces, esa sería la solución. ¿Tienen alguna pregunta, duda, alguna parte que no se haya entendido? Pregunten. Si se entendió todo, entonces está bien, ¿no? Se entiende la explicación. ¿No tienen ninguna pregunta? Auxi, la anterior pantallita puede Dime. mostrar, por favor. Sí, ahí, ¿no? La, la primera parte, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? Ninguna pregunta, ¿no? Bien, vamos a continuar igual haciendo ejemplos, ¿no? Vamos a ir por Auxi. un segundo ejemplo. Bien, ¿no? Y ahora lo que yo quería, una parte aquí, es a lo que hacemos, lo que es inferencia lógica, ¿no? A lo que es inferencia lógica. ¿A qué me refiero con inferencia lógica, no? Fíjense, aquí yo tengo una preposición, ¿no? Todo eso es una proposición compuesta, ¿no? De premisas, pero eso también se refiere a lo que es inferencia lógica. ¿A qué me refiero? Miren, lo puedo formar esta parte, miren, dentro del paréntesis, ¿no?
Dice Q, entonces P, ¿no? Y eso está unido con el conectivo lógico I, no P, ¿no? Y, bueno, I, no P, y entonces no Q, te da el resultado. No Q. Esto es lo que hacemos en inferencia lógica. Y está aquí de manera una premisa, ¿no? Entonces, fíjense, miren, esa inferencia lógica se llama modus modus, esta inferencia lógica se llama modus poniendo ponens, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, un formulario les voy a mostrar, pero nace de ahí, ¿no? Si ustedes quieren demostrar esto, se demuestra como les mostró, ¿no? De aquí llegarían a esta parte y lo demuestran, ¿no? Se quedaría demostrado, ¿no? Bien, sin embargo, pero vamos a ir avanzando eso más adelante. Vamos a ir avanzando eso más adelante. Bien, por ahora haremos un segundo ejemplo, ¿no? Un ejercicio 2. Decimos ejemplo 2 o ejercicio 2. Listo. Que también nos dice simplificar. Simplificar, ¿no? Y nos vamos a ver un siguiente ejemplo, ¿no? Va a ser un poquito más largo, pero igual más de análisis este ejemplo. Dice lo siguiente, tengo la preposición Q o conectado con P, entonces Q y no Q, entonces P. Si se corta, se van a volver a unir al mismo enlace, chicos. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Bien, si se corta, se vuelven a unir al mismo enlace. Bien, esa es la preposición, ¿no? La premisa. Y nos vamos a una solución. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hace un momento les había explicado, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? Aplicar la condicional, ¿no? Ley de condicional, ahí en ambos, ¿no? Si yo aplico ley condicional, me va a quedar lo siguiente. Voy a tener, de este lado voy a tener Q, o dentro del paréntesis estoy aplicando la ley condicional, ¿no? Entonces la ley condicional me dice negar el primero o Q, ¿no? Entonces yo digo no P o Q. Esa es la ley condicional. Listo, ¿no? Voy a estar conectado con el cultivo lógico y la negación, ¿no? Y dentro de esos paréntesis aplico lo que es la ley condicional, ¿no? Ley condicional, niego el primero, no Q o P, ¿no? Y listo. ¿Y qué digo? He aplicado la ley condicional, ¿no? Escribo la ley, ¿no? Entonces yo digo ley condicional. Ley condicional, ¿no? Bien, ahora, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué ley puedo hacer? ¿O qué es lo que podríamos hacer? A ver, a simple vista, podríamos introducir este signo, miren, el signo de negación, o sea, ley de Morgan a todo esto, y introducirlo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el ley de Morgan. Entonces, introduzco el signo de negación a cada término, no, voy a negar al no Q, ¿no? Entonces voy a tener simplemente Q. Ahí voy a tener simplemente Q. Y como está con el conectivo lógico O, lo convierto al conectivo lógico I. Y niego el segundo, ¿no? No P. Listo. Ya he hecho lo que es la ley de negación. Me están escribiendo al chat.
Ya, Auxi, ¿se no se escucha escucha bien entrecortado? el audio. Ya, ahorita lo voy a arreglar entonces un poco de la señal, voy a cambiar de señal. Tenemos 2 minutos y hasta que arregle se van a volver a conectar al mismo enlace. ¿Se escucha? ¿Se escucha entrecortado ahora? ¿O se escucha fluido? Sí, se escucha Auxi. Listo, perfecto. Continuaremos entonces. Estábamos en lo que es la ley de Morgan, ¿no? Dentro de este paréntesis, ¿no? Entonces aplicamos la ley de la negación, introducimos a cada, a todo el paréntesis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es negar el primero. Si yo niego el primero, doble negación, lo que está negado Q simplemente va a ser Q, ¿no? Y como está con el conectivo lógico O, lo convertimos en I, ¿no? La negación al segundo, como es simplemente P, negamos al no P, ¿no? Y eso es lo que es la ley de Morgan, ¿no? Ley de Morgan. Listo. Entonces, una vez aplicado la ley de Morgan, lo demás lo copiamos igual, ¿no? De manera igualitaria, ¿no? No estoy haciendo nada con lo demás. Listo. Ya tengo aplicado lo que es la ley de Morgan. ¿Qué es lo que puedo aplicar ahora, no? Lo que puedo hacer es la ley de asociatividad. Fíjense aquí, ¿no? A ver, miren, aquí tengo el conectivo lógico I y aquí tengo el conectivo lógico I, ¿no? Entonces, y esto es una premisa, ¿no? Esto puedo asociarlo con esto o simplemente con esto, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer, aquí tengo Q. ¿Qué tal si los asociamos con Q? O también podría asociarlo también con el no P, ¿no? Pero prefiero asociarlo con el Q. Entonces, ¿cómo asociamos? Yo voy a asociar de la siguiente manera. Voy a hacer no P o Q y Q, ¿no? Ahí estoy asociando. Y le voy a cesar corchete. Estoy asociando con el Q, ¿no? Y no P. Listo. Estoy aplicando ley asociativa. Asociativa. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Esto lo voy a copiar igual, no he hecho nada ahí, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo aplicar ley de absorción. Fíjense,
tengo ley de absorción, ¿no? Aquí, miren, tengo Q de los dos lados, ¿no? No P o Q y Q. Entonces puedo aplicar la ley de absorción, simplemente me va a quedar en Q, ¿no? Q y luego me va a quedar, simplemente me va a quedar Q. Aquí voy a tener Q, voy a tener Q y aquí voy a tener I, no P, ¿no? Esto va a ser O, ¿no? Todo será uno solo. Una llavecita me faltaría, ¿no? Listo. Entonces he aplicado en lo que está en color verde, ley de absorción. Ley de absorción. Tenemos que ser cuidadosos con aplicar leyes, ¿no? A veces aplicamos de manera errónea y eso ya estaría mal, ¿no? Hay que saber entender lo que son las leyes, ¿no? Ley de absorción. Listo, ¿no? Y ya quedaría de esa parte, ¿no? Simplificado ahí. Ahora, ¿qué podríamos hacer, no? También puedo aplicar de nuevo ley de absorción. ¿Dónde puedo aplicar de nuevo? Ah, miren, aquí tengo Q, Q o Q y no P. Otra vez tengo Q o Q. Entonces puedo aplicar aquí nuevamente ley de absorción y me va a quedar simplemente Q. Entonces yo digo ley de absorción. Listo, ¿no? Entonces lo que ya quedaría simplificado es eso, ¿no? Eso simplemente es esto. Solución. Eso es lo máximo que podemos simplificar. Aparte de ahí ya no puedo hacer nada. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda de este ejercicio? Hemos aplicado casi la mayoría de las leyes que conocemos, ¿no? Y en un examen se hace lo mismo, ¿no? Pero no se hace, bueno, entra un poquito más complejo, o sea, se resuelve un circuito lógico, ¿no? De manera gráfica, hallas la preposición y simplificas, ¿no? Eso es lo que entra en un examen normalmente con la mayoría de los ingenieros, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, duda de este ejercicio? No, sí. Listo, entonces con eso ya podrían ir avanzando en lo que es su práctica, ¿no? Bien, pero vamos a hacer otro ejercicio más complejo, ¿no? Vamos a ir avanzando a otro ejercicio más complejo. Con esto y un ejercicio más de lo que es inferencia lógica, ¿no? Miren, me voy a formar un circuito lógico. Bueno, yo ya tengo un circuito lógico bastante complejo, miren, que es de la siguiente manera. A ver, lo voy a formar así. Voy a dibujarme un circuito lógico. Voy a dibujarme un circuito lógico y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar su preposición compuesta, entonces, y con esa preposición vamos a simplificarla, vamos a hacer operaciones de simplificación, ¿no? Uno complejito vamos a hacer, ¿ver? Listo, hasta ahí estamos bien, esto va a ser así. Un circuito lógico, ahorita voy a poner los nombres. Hasta aquí yo supongo que han ido a avanzar con la ingeniera y ahí lo que vamos a hacer más un momento. Listo. Ya tengo dibujado mi circuito lógico, le voy a poner nombres. Esta es la entrada, esa va a ser la entrada.
Y vamos a poner nombres. Aquí va a ser P, aquí va a ser R, ahí tenemos R, aquí va a ser P, aquí va a ser Q, aquí arriba va a ser R, aquí abajo va a ser P, y aquí va a ser no Q, ¿no? No Q, aquí va a ser R, aquí voy a tener no P, no P, aquí voy a tener P y R, PR, ¿no? Listo, entonces lo que yo debo hacer aquí es formarme el circuito lógico, o sea, mi preposición. Aquí, ¿no ves? Siempre tenemos P y R, ¿no? Entonces Q y no sé, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es formarnos esa preposición y simplificar. Y volver a dibujarlo, si se puede dibujar, entonces volver a dibujar el circuito lógico, pero simplificado, ¿no? ¿Cómo haríamos eso, no? Tenemos que ser bastante observadores y darnos siempre partes por donde empezar. Cuando tenemos, este ahorita es en serie, ¿no? Ese es en serie y ese sería el conectivo lógico y bien, esa sería una parte, ¿no? Y tenemos así esta parte, esa parte sería en paralelo, ¿no? Están uno encima del otro, sería en paralelo, ¿no? Ese es el conectivo lógico O. Eso ya se lo sobreentiende, ¿no? Eso ya lo deben saber, ¿no? Y cuando tenemos todo este conectivo lógico, con esto simplemente es el I, ¿no? Entonces tenemos que ir por partes, ¿no? Tenemos que ir por partes. ¿Qué tal? Miren, si lo que está en lila, empezamos por ahí. Eso con el conectivo lógico O, con esto, porque están en paralelo, ¿no? Y luego finalmente lo unimos todo eso con el conectivo lógico I, ¿no? Bien, entonces haremos lo que está en paralelo. Fíjense, yo voy a hacer P, no voy a escribir paréntesis, simplemente la preposición. Voy a tener P, miren aquí tengo, ¿no? P está en serie, ¿no? Uno al lado del otro, eso va a ser I, R, ¿no? Y sigue habiendo en serie. Y, pero ahora, ¿qué es? Estamos, ahí voy a abrir un paréntesis. Esta es una conexión en paralelo. Tengo P y Q, P o Q. Entonces esto va a ser P o Q. Cierro paréntesis, ¿no? Y aquí sigue unido en serie, ¿no? Conectado con otro, ¿no? Entonces le pongo I, está conectado conectivo lógico en paralelo, R o P. Entonces yo pongo R o P, ¿no? Y listo. Ya tengo la primera parte de lo que está en color amarillo, en color lila, ¿no? Violeta. Bien, ahora voy a hacer lo que está en conectivo lógico. Eso lo voy a hacer un corchete. Y lo hago con el conectivo lógico o lo uno porque está paralelo con el de verde, ¿no? Está en paralelo con lo de verde. Entonces lo de verde lo vamos a hacer aquí dentro, ¿no? Primeramente tengo entre paréntesis lo que es, miren aquí, P o R, ¿no ve? Entonces yo voy a tener P o R. Eso está en serie y con el otro conectivo que está en paralelo, que sería R o no P, ¿no? Listo. Y ya tengo mi conectivo lógico, la parte de abajo, ¿no? Lo que está en verde, conectados con el conectivo lógico, ¿no? Y todo eso está conectado con el conectivo lógico y, o sea, todo esto, voy a abrir otro cochete, todo eso con el conectivo lógico que es en serie, el no Q, ¿no? El no Q, ¿no? Y esto sería lo que es eh, mi, mi circuito lógico, todo esto, ¿no? Todo esto ya debo simplificar, ¿no? Y esa simplificación lo puedo hacer mediante algunos procedimientos, leyes que habíamos aplicado en su momento, ¿no? Bien, entonces lo voy a copiar un poco más bonito. Todos estos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo he formado el conectivo lógico, el circuito? Preguntas, dudas hasta ahí, o se ha entendido cómo lo he formado. Para volver a empezar a explicar, ¿no? Porque es importante, eso el examen entra.
¿Se entendió cómo he formado el circuito lógico? Sí, Auxi. Pregunten, Sí, chicos. sí, se entendido. Listo, no tengan miedo en preguntar. Si no se Sí, entendió, les voy a volver a explicar paso a paso, ¿no? Bien, entonces voy a copiar esto más bonito. Voy a tener de esta forma, ¿no? Voy a tener P y R y todo esto, ¿no? P o Q, tengo P o Q, paréntesis y R o P. Listo, ¿no? Eso está conectado con el código lógico. Lo estoy haciendo de un solo color porque así ya les he explicado, ¿no? De manera con colorcitos. Listo. Y R o no P. Eso, todo eso está con una llavecita y no Q, ¿no? Signos de agrupación hay que tener cuidado al manejarlos. Bien. Ahora lo que debemos hacer es simplificar esto, ¿no? Tenemos que simplificar toda esa expresión. Miren, estamos haciendo una última más grande simplificación, ¿no? Entonces vamos a ir a una nueva página. Voy a copiar esto aquí y tenemos que simplificar todo ese conectivo lógico, ¿no? Tenemos que simplificar todo eso, ese conectivo lógico. Bien, ¿cómo podemos simplificarlo? A ver, lo que primero puedo hacer es hacer una asociativa. Miren, aquí tengo el conectivo lógico y aquí tengo el conectivo lógico y puedo ir asociando y haciendo lo que es conmutativa. Aquí tengo P, ¿no? Miren, aquí tengo P, esto puedo traerlo al revés, ¿no? Hacer conmutativa. Entonces, ya, a ver, aplicaremos asociativa primero, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Miren, voy a asociar este P, fíjense, todos están con el conectivo lógico I, miren, conectivo lógico I, ¿ve? Y, aquí tengo I, ¿no? Entonces voy a hacer conmutativa y asociativa a la vez, o sea, dos leyes al mismo tiempo voy a aplicar, miren. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a abrir paréntesis, voy a hacer el conectivo lógico P y lo voy a asociar con esto, P o Q, ¿no? Ahí he aplicado conmutativa, he cambiado el orden, ¿no ve? Porque son el mismo símbolo, no pasa nada. Y eso va a ser un corchetito. Listo. Estoy asociando eso, ¿no? Y ahí le pongo el conectivo lógico I, sigo con el conectivo lógico I, voy a abrir otro corchete y voy a asociar ahora esto, ¿no? Va a ser R, el R, está con el conectivo lógico I, R, I, voy a asociar esto, R, I, R o P, ¿no? Entonces, entre paréntesis voy a tener R o P, ¿no? Hay que ser observadores a la hora de simplificar, ¿no? Y lo demás lo voy a copiar igual, no voy a hacer nada por ahora. Lo demás no voy a hacer nada por ahora, ¿no? O podría hacer algo, sí, ¿no? Podría cambiar el orden. Esto puede ser R o P, ¿no? Y R o no P, ¿no? Estoy haciendo conmutativa, ¿no? Estoy cambiando de orden, o sea, de posición, ¿no? Y lo demás estoy copiando, ¿no? Ahí, y miren, eso se ha ido ahí, ¿no? R o P, o sea, la conmutatividad, lo he cambiado de posición, es lo mismo, ley conmutativa. Entonces, ¿qué leyes hemos aplicado? Tenemos que anotar. Aquí hemos asociado lo que es la ley asociativa y esta parte ley conmutativa, ¿no? Entonces, decimos ley asociativa y conmutativa. Esas dos leyes hemos aplicado, ¿no? Conmutativa. Listo. Ya tenemos esas dos leyes. ¿Qué podemos hacer ahora, no? Lo que puedo hacer aquí es, miren, aquí tengo ley de absorción, ¿no? Ahí tengo lo que es la ley de absorción. Y aquí puedo hacer lo que es la ley de distributiva. Aquí, ¿no? Fíjense, aquí puedo hacer ley de
distributiva. Entonces voy a escribir primero las leyes. Ley de absorción, lo que está en color rosado. Ley de absorción. Y lo que está en color lila, voy a hacer lila, violeta, ley distributiva. Pero inversa, ¿no? O sea, al revés. En vez de distribuir, voy a hacer al revés, ¿no? Distributiva, ¿no? Listo. Ya tengo ley distributiva, ¿no? Entonces, primeramente aplicamos aquí ley de absorción. P y P o Q. Entonces, eso simplemente me va a quedar P, ¿no? Simplemente me va a quedar P. Aquí, R y R o R. Simplemente me va a quedar R. Y lo demás voy a copiar igual, ¿no? Eso va a ser entre corchetes ahora y así, ¿no? O aquí, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar ley distributiva inversa, ¿no? Entonces yo puedo decir R, esto va a ser con el conjuntivo lógico y voy a tener P o no P. Ley, a ver, lo vamos a hacer con color para que se entienda, ¿no? Esto va a ser R y, estamos bien, P o no P, ¿no? Ley de distributiva, ¿no? Estamos haciendo al revés, este es el conjuntivo lógico O para verificar, ¿no? R y R O, P y no P, ¿no? Listo. ¿Cómo verificamos si estamos haciendo, aplicando bien la ley distributiva, ¿no? Aplicamos. Esto va a ser R o P y R y no P, ¿no? R o no P, ¿no? Es lo mismo que hasta aquí arriba, ¿no? Entonces está bien la ley distributiva, ¿no? Listo. Eso aplica aquí. Esas dos leyes, ¿no? Bien, ahora ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que es la ley de complemento. ¿Dónde puedo hacer ley de complemento? Aquí, miren, ahí. Entonces yo digo ley de complemento. Ley de complemento. Listo. Entonces, si yo aplico la ley de complemento ahí, si digo que P y no P, eso es falso, ¿no? Eso es falso. Y lo demás lo voy a copiar. Voy a tener P y R o R o falso, ¿no? Ley de complemento, ¿no? Lo demás he copiado lo mismo. Bien, aquí puedo aplicar esto. Bueno, voy a hacer P y R. Ley de complemento, puedo aplicar ley de identidad, ¿no? Esto es ley de identidad. Ahí puedo decir ley de identidad, ¿no? De identidad. Aplico ley de identidad. Esto va a ser simplemente así. O R o falso, simplemente me va a quedar R, ¿no? R. Chicos, pero me estoy olvidando de algo. No me estoy haciendo Auxili dando cuenta. Miren. Es lo que me estaba olvidando, ¿no? Miren, ahí. Todo esto era una llave y no Q, ¿no? Eso es lo que me estaba olvidando. Esto va a ser I, no Q, ¿no? Y finalmente aquí, ¿no? Al final, I, esto va a ser I, no Q, ¿no? Bien, pero eso al final, listo. Simplificando hasta ahí, tenemos eso. ¿Qué podemos simplificar ahora? Puedo hacer ley de absorción. Fíjense, miren, aquí tengo ley de absorción, miren. Ley de absorción. Voy a hacer con color rojo. Ley de absorción, ¿no? Entonces ahí voy a aplicar ley
de absorción, ¿no? Entonces, aplicando ley de absorción, P y R o R simplemente me va a quedar A, R, ¿no? Y esto va a ser I, no Q. Listo. Aquí ya creo que ya no se puede hacer nada, entonces simplemente la respuesta es, por tanto, me va a quedar en R y no Q, ¿no? Esa sería la solución. Ahí ya no puedo hacer nada. Es lo que máximo puedo simplificar. Solución, ¿no? Es eso. Y ahora esto, ¿cómo escribo? Este es un circuito lógico simplificado. ¿Puedo escribir su circuito lógico? Claro que sí. Escribamos el circuito lógico. A ver, esto va a ser de la siguiente manera, ¿no? Esto lo vamos a copiar. Ahí lo vamos a hacer, ¿no? Entonces yo digo circuito lógico. ¿Cuál es su circuito lógico? Dice R, entonces yo voy a dibujarme un circuito lógico, ¿no? Equivalente a lo que es eso. Va a ser así, ¿no? Estén conectados en serie. Miren, están conectados en serie con el conectivo lógico R, ¿no? Entonces yo digo R y no Q, ¿no? Y ese sería el circuito lógico equivalente, ¿no? Fíjense, miren, el anterior, tan grande nuestro circuito lógico era, miren, tan grande, tanta cosa, miren, hartos conectivos lógicos. Todo eso se simplifica a esto, ¿no? A eso, ¿no? R y no Q, listo. Ese es un circuito lógico, ¿no? Equivalente. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí, no? ¿O tienen alguna pregunta? Pregúntenme nomás. Bien, yo creo que no tienen ninguna pregunta, ¿no? Entonces, bien, hagamos el siguiente ejercicio, ¿no? Pero vamos a hacer uno más para no quedarnos atrás con el avance, ¿no? Lo que les quería explicar, miren, aquí tenemos lo que es inferencia lógica. Es lo que han hecho con la ingeniera, ¿no? Ya, a ver, González Calle Johnny quiere ver la imagen anterior, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Esto? El circuito lógico que quieres ver. Está escribiendo en el chat. Sí, perfecto. Ya. Supongo que le está sacando foto, ¿no? Pero igual va a estar grabada, lo voy a subir al Classroom. Todo esto igual en PDF, igual lo voy a subir al Classroom. Bien, continuaremos, chicos, ¿no? Bien, esta parte es lo que quería ver con ustedes, ¿no? Lo que es inferencia lógica, ¿no? ¿Qué es inferencia lógica o a qué se refiere, ¿no? Esto es un poco complicado, ¿no? Pero también es el avance es de la misma manera como hemos ido avanzando hasta ahora. Es el avance de la misma manera, ¿no? ¿Qué nos dice? Miren, inferencia lógica. Lo han debido ver en teoría con la ingeniera ya. Me imagino que sí. Me imagino que hasta aquí debí llegar con la ingeniera. Inferencia lógica, ¿no? Se denomina así al razonamiento deductivo en el que a partir de un conjunto de premisas, se llega a una conclusión de tal manera que todo el razonamiento es una tautología, o sea, es una verdad. O sea, esto entre paréntesis es una verdad, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que nos tiene que dar verdad. Si hacemos una tabla de verdad, nos tiene que dar tautología, ¿no? Bien, entonces, miren, yo tengo un conjunto aquí, un conjunto de premisas. Premisa 1, premisa 2, P3, P4, P sub I, ¿no? Y eso me da una conclusión de Q, ¿no? Aquí tenemos, miren, todos están conectados con el conectivo lógico I, si lo pueden observar, con el conectivo lógico I, ¿no? P1, P2, IP3, IP4, IP5, así, ¿no? Hasta PI, ¿no? Todos esos conectados con el conectivo lógico nos dan Q. Esta es más o menos una explicación de a qué se refiere inferencia lógica, que nos tiene que dar siempre tautología, de lo contrario no sería inferencia lógica, ¿no? Pero tienen formulitas igual, ¿no? Como hemos ido viendo nosotros ley de absorción, varias leyes, entonces de la misma manera, ¿no? Bien, aquí les voy a mostrar una primera parte, lo que es
la ley es una ley, ¿no? Es una inferencia lógica. Modus poniendo ponens, ¿no? MPP. ¿Qué significa poniendo? Significa verificar, más o menos significa que es una verdad, ¿no? Es un afirmar, ¿no? Esto lo vamos a escribir ahí. Afirmar significa, ¿no? Ah, bien, lo vamos a poner aquí, ¿no? Más bonito ahí. Significa afirmar, ¿no? Entonces el modus poniendo ponens es, si yo afirmo el primero, entonces afirmo el segundo, ¿no? MPP, si yo afirmo el primero, afirmo el segundo. Esa es la inferencia lógica, ¿no? P entonces Q, aquí está con el conjuntivo entonces. Si yo digo P entonces Q, y aquí tengo P, entonces simplemente afirmo el segundo, que me va a quedar Q, ¿no? Esto cómo sería de manera, no sé, para más ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo me formo una oración? Me formo una oración para poder entenderlo, ¿no? Tal vez no entendemos así de manera gráfica. Me voy a dar una oración, miren, voy a escribir una oración, sí. A ver, un momentito, vamos a escribir la oración. Ahí no me deja escribir porque, esperen un momentito. Le vamos a cambiar de color, a negro, a rojo. Ok, ahí está, lo vamos a checar, está muy grande. Muy chiquito ahí, ¿no? Me voy a dar una oración para que se pueda entender. Miren, dice, la siguiente oración puede ser así. Si me despierto temprano, entonces dice, llego temprano a clases, ¿no? Esa es la oración. Si yo me despierto temprano, entonces llego temprano. Si me despierto temprano, llego temprano a clases. Y yo les digo, ¿no? Mi preposición del día de hoy va a ser, hoy me desperté temprano. Temprano. ¿Ve? Entonces aquí podemos identificar lo siguiente. Miren, ¿cuáles serían las preposiciones? Para poder entender eso. Miren, ¿cuál sería P? ¿Cuál sería P? P sería si me despierto temprano, ¿no? Y Q vendría a ser llegué temprano a clases. Entonces, si me despierto temprano, entonces llego temprano a clases, ¿no? Y si yo digo P, hoy me desperté temprano, ¿qué pasaría si hoy me despierto temprano? ¿Cuál sería la conclusión? Q. Llegué temprano a clases, ¿no? Esa sería la conclusión. Si me despierto temprano, llegué temprano a clases, ¿no? Llegué a tiempo, le vamos a poner. Llegué a tiempo a clases. Listo. ¿No ve? Y eso sería Q. ¿No ve? Miren. Llego temprano a clases, ¿no? Entonces, esa sería Q. Llegué a tiempo a clases, ¿no? Dicho de otra forma. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la manera de interpretar lo que es este modus ponentones, ¿no? Entonces, son reglas ya establecidas, ¿no? Son reglas establecidas como parte de un formulario, ¿no? En este caso, esto se llama modus poniendo ponens. Ahora, esto tiene su, tiene su demostración. ¿Cómo sería su demostración? Fíjense, P, ¿no? P, entonces Q está aquí. Y está con el de abajo conectado I, P. Todo eso me da resultado entonces Q, ¿no ve? Ahí está lo que es su demostración, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo hacer algunas simplificaciones y demostrar que me tiene que salir Q. O sea, me tiene que salir que esta Q es una verdad.
una tautología, ¿no ve? Miren, aquí tenemos tautología, ¿no? Nos tiene que salir una tautología. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer algunas operaciones, ¿no? Bien, hagamos esas operaciones. ¿Qué puedo hacer? P entonces Q. Miren ahí. Ley condicional igual. Miren, me está aplicando ley condicional. Listo, ley condicional. Ahí. P y Q. Niego el primero, me va a hacer no P o Q, ¿no? Ley condicional. Listo. Ahora, ¿qué puedo aplicar? Fíjense, aquí. Ley de distributiva. ¿No ve? Hacia abajo. Ley distributiva. Está distribuyendo. Ley distributiva. Ley distributiva, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Distribuyo el P a cada uno, ¿no? Digo no P y P o Q y P, ¿no? Que está aquí. Listo. Ya está. Entonces, aquí, ¿qué puedo aplicar? ¿Esto qué es? Ley de complemento, ¿no? Ley de complemento. Tenemos que saber de memoria esas leyes, ¿no? Aunque no de memoria con el nombre y todo, ¿no? Pero a simple vista ya tengo que saber qué ley es, ¿no? No es necesario, digamos, saber el nombre completo, digamos, ¿no? Pero tenemos que saber simplificar, ¿no? Ley de complemento, no P y P, eso me da falso, ¿no? Aquí tengo falso. Y aquí puedo hacer ley de identidad, ¿no? Aquí. Lo voy a hacer con rojo. Ley de identidad. Ley de identidad. Listo. Aplico ley de identidad, me va a quedar falso. Y la preposición me va, o la preposición, falso, la preposición me va a quedar simplemente la preposición, ¿no? Q y P, entonces listo, ahí estamos bien. Aquí vuelvo a aplicar ley condicional, ¿no? Ley condicional. Listo, ley condicional. Entonces, ley condicional, todo esto es una preposición, niego esa preposición o Q, ¿no? Listo, ya tengo esa preposición hasta ahí, estamos bien. ¿Qué podemos más hacer? A ver. Bien, entonces, ¿qué puedo aplicar ahora, no? No Q y P, ¿no? Tenemos aquí, miren, esto y esto, ¿no? Antes de eso puedo aplicar, miren, aquí está aplicado la ley de Morgan, ¿no? Es esto, introducir, ¿no? Entonces, aplico esa ley de Morgan, ¿no? Ley de Morgan. Vamos a hacer con otro color para que no nos confundamos. Vamos a aplicar el rosado. Ahí, ¿no? Ley de Morgan. Ley de Morgan. Y listo, ¿no? Ya tengo la ley de Morgan introducido, ya tengo ahí, ¿no? Ahora puedo aplicar lo que es la ley asociativa. Ahí, ¿no? Asociativa. Asociando, ¿no? Hacia abajo. Asociamos no Q Está durmiendo. y o Q, ¿no? Entonces ya tengo ley asociativa. Asociativa, entonces aquí ya tengo esa ley asociativa, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo hacer? Aplicar la ley de complemento. Ley de complemento, ¿no? Y no Q o Q es tautología o podemos decirlo que también es una verdad, ¿no? O no P, ¿no? Entonces ahí podemos hacer ley de identidad, ¿no? Identidad. Listo. Ley de identidad. Verdad o tautología o no P. Eso me da una verdad, ¿no? Que sería tautología, ¿no? Y esa verdad significa que es una tautología. Entonces, está demostrado que es una
tautología, ¿no? Que esto, que la ley de modus poniendo ponens, ¿no? La ley, esta ley, la voy a recordar con un 4 de grande, de grueso. Esa ley se cumple, ¿no? Y ya está demostrado, ¿no? Haciendo algunas operaciones, lo hemos demostrado, ¿no? Y es lo que deben hacer, si es que en alguna ley no confíen, es lo que deben de demostrar, ¿no? Bien, sin embargo, esa es una demostración. Lo que debemos de hacer ahora es conocer cuáles son las siguientes leyes, ¿no? Tenemos que conocer también lo que es la ley modus tollendo tollens, ¿no? Tollens significa falso, ¿no? O sea, es una negarlo más o menos. Si yo niego el segundo, niego el primero, niego el segundo, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces aquí tengo, lo voy a escribir, lo voy a poner en un recuadro, la ley de, ¿por qué me está saliendo chueco? Toliendo tollens, ¿no? Modus poniendo tollens, ¿no? Y finalmente la ley de, mm, bien, chicos, continuaremos. Ya vamos a acabar, no se me duerman, ya vamos a acabar. ¿No? La ley de modus tollendo ponens, ¿no? Estas son leyes que deben ir conociendo de manera eh, memórica, ¿no? Deben de memorizar estas leyes y hacer conocerlas, ¿no? Bien, esas son unas de las leyes, son las leyes más conocidas. Bien, a ver, hay otras leyes, vamos a mostrar. Bien, eso es como un formulario, se las voy a pasar, ¿no? Se las voy a pasar a al Classroom, ¿no? Lo voy a subir todo esto, yo creo que máximo en media hora ya va a estar colgado en lo que es en la Z, ¿no? Bien, tenemos que conocer estas leyes. Aquí también tengo otra ley, que es la ley del silogismo hipotético. Ley del silogismo hipotético, ley de conjunción, lo estoy poniendo desde cuadro, ¿no? Ley de conjunción, ley de simplificación, que tienen sus demostraciones que sería el mismo caso que las anteriores, ¿no? Ley de adición, y finalmente una de las leyes que es más importante, de las más importantes, ¿no? Les vamos a ir mostrando que es esta. Ley, aquí está. Ley del dilema constructivo. Fíjense, ¿a qué se refiere esta ley del dilema constructivo? Miren, si yo tengo P, entonces Q, tengo R, entonces P o R, esas preposiciones, premisas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Miren, uno, a ver, ¿dónde está? Lo voy a hacer más delgadito. Aquí, ahora sí, ¿no? Entonces yo digo P, vamos a hacer con otro color, P o R, ¿no? P o R, eso lo tengo aquí abajo, ¿ve? P o R, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería Q o T, que sería aquí, ¿no? Ley del dilema constructivo. Una forma de entenderlo, ¿no? Esa es la ley del dilema constructivo. Bien, pero para que no quede rayado, eso sí, lo vamos a poner normal, ¿no? Listo.
Luego tenemos ley del dilema destructivo. Lo voy a descuadrar, poner en recuadro. Ley del dilema destructivo, ¿no? Que sería lo mismo. Miren, aquí ya de forma negada, ¿no? Pero lo vamos a ir entendiendo con más ejercicios, ¿no? Ya vamos a acabar, chicos. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, los mismos ejercicios también están en su práctica. Miren, dice el siguiente ejemplo. Justificar la validez del siguiente razonamiento, ¿no? Justificar, ahora sí. Justificar la validez del siguiente razonamiento. Me dice, tengo estas preposiciones. Miren todo eso. Conclusión final me da S, ¿no? Lo vamos a acercar un poquito más, ¿no? Justificar la validez del siguiente razonamiento. Tengo P entonces Q, no R entonces no P, no toda esa proposición, ¿no? No P y no T, T entonces S y no R, ¿no? Si yo hago algunas operaciones, algunas conclusiones aquí, me tiene que dar simplemente el resultado de S, ¿no? ¿Cómo haría esa demostración? O sea, ¿cómo demuestro? No entiendo, dice, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a resolver ese ejercicio, ¿no? Vamos a demostrarlo. Bien, me voy a dar una página nueva. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? Listo. Vamos a resolver el ejercicio. Un ratito, esto está mal. Listo. Bien, entonces el ejercicio era así, miren. Lo voy a hacer con color blanco. Ejemplo, esto ya es lo que es inferencia lógica, ¿no? Ejemplo, listo. El ejercicio decía así, punto 1, P, entonces Q, ¿no? P entonces Q. Luego había una preposición 2 que era no R, entonces no Q, ¿no? No Q. Luego tenía una preposición 3, una premisa 3 que era no, teníamos un paréntesis, no P y no T. Luego teníamos T, una preposición 4, T entonces S, ¿no? Y finalmente una quinta que simplemente decía no R. Y todo eso nos daba simplemente S. Simplemente S, ¿no? Todo eso teníamos que demostrar. ¿Cómo demostramos, no? Ya. Me voy a poner de este ladito las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Fíjense. Tenemos que ser bastante observadores y conocer bastante las leyes, ¿no? Fíjense aquí. Yo voy a hacer de 2 y 4, miren. Ahí. Me voy a hacer con colorcitos, miren. Con rojo. Ahí. De 2, a ver, vamos a poner así. Listo. ¿Qué voy a decir? Miren. De 2, a ver. Voy a escribir mejor. De la expresión número 2 y 4 y 5, ¿no? 2 y 5. Miren, estoy agarrando la preposición 2 y 5. ¿Por qué estoy agarrando? ¿Por qué está agarrando eso auxiliar, no? Porque yo ya conozco las fórmulas, miren. Lo voy a formar no R, entonces no Q. Listo. Y aquí tengo no R. Eso es conocido, es una fórmula conocido, ¿no? Esa fórmula se llama modus poniendo ponens. Lo van a revisar el formulario, ¿no? Modus poniendo ponens, ¿no? Entonces, esa fórmula, ¿qué resultado nos daba? Nos daba solamente un resultado, que era el resultado de, si yo niego el primero, niego el segundo, me va a quedar simplemente no Q, ¿ve? ¿No ve? Es lo mismo que tener esto, R, entonces Q, y si digo que era R, me va a quedar Q, ¿ve? Es lo mismo. Eso también es modus poniendo ponens.
Listo. Entonces, hasta ahí ya he aplicado esa primera ley. Entonces, una cosa, ¿no? Al simplificar esto, este circuito, al simplificar todo esto, simplemente podemos utilizar al menos una vez todas, ¿no? O sea, podemos, o sea, la cuestión es tratar de utilizar solamente una vez la mayoría de estas, ¿no? Ya he utilizado dos, ya he utilizado cinco. Eso simplemente me va a quedar en no Q, ¿no? Entonces escribo de nuevo, miren, voy a escribir de nuevo. La uno no la he utilizado, me va a quedar P, entonces Q, no he utilizado, ¿no ve? La uno. La 2 ya he utilizado, no voy a copiar directamente la 3 que es no, no P y no T. Y la 4 tampoco he utilizado, que va a ser T, entonces S. Y voy a nombrar una 6. ¿Por qué 6? Hasta aquí era 5, ¿no ve? No puedo repetir el mismo número, entonces voy a utilizar 6, ¿no? ¿Cuál va a ser 6? Va a ser el resultado de esas dos. De 2 y 5, el resultado es no Q. Entonces voy a tener no Q. Listo, ¿no? Y hasta ahí estamos bien. Todo eso me tiene que dar, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar S. Listo. Miren, de 5 hemos pasado a 4 premisas, ¿no? 4 proposiciones compuestas, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí, no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podría aplicar ley de Morgan aquí, miren. Aquí, ley de Morgan. Ley de Morgan. Ahí podría aplicar ley de Morgan, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar en la siguiente proposición, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a copiar esto acá. Ya, a ver, voy a borrar esta parte. Y eso hemos hecho aquí. Pum, ¿no? Ley de Morgan me va a quedar la siguiente, de la siguiente manera. Vamos a continuar ahí. La uno no hice nada, me va a quedar P. Entonces Q. La tres estoy aplicando ley de Morgan, me va a quedar no, la negación va a entrar a cada uno, ¿no? Entonces me va a quedar P, como está negado, el I se va a convertir en O, el no T, negándolo dos veces, me va a quedar simplemente T, ¿no? La 4 me va a quedar T, entonces S, no estoy haciendo nada, y la 6 me va a quedar no Q, tampoco estoy haciendo nada, ¿no? No, ¿no? Y todo eso me tiene que dar, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar simplemente S, ¿no? Esa era la conclusión, ¿no? Bien, pero como me falta espacio en esta pizarra, vamos a ir a una pizarra nueva. Listo, ¿no? Listo. Ya tenemos una pizarra nueva, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora, no? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿O qué es lo que podríamos hacer, no? Tienen que ser bastante observadores en esta parte, ¿no? Y esto se va a entrar al examen de escritura. Creo que en el segundo examen de segunda instancia han entrado algo parecido, ¿no? Con otra, algo diferente, pero más cortito era, ¿no? Son más largos, ¿no? Hay que tener bastante observación. Bien, listo. Ahora, ¿qué podría hacer? Miren, yo podría aplicar de la siguiente manera. Miren, aquí tengo el conectivo lógico. Lo voy a hacer con lila. De ahí, vamos a hacerlo más bonito, más recto. Vamos a partir de ahí. De 1, de 4 y de 3. ¿Qué ley vas a aplicar? Me dice, no. Voy a aplicar lo que es la ley del dilema constructivo. Miren. Ah, no me deja escribir. Aquí está. Ley del dilema constructivo. Tienen que revisar el formario, obviamente, ¿no? ¿Cómo está aplicando? ¿Cuál es esa ley? ¿No? Constructiva, ¿no? Constructivo. Ley del dilema constructivo. Aquí me falta esto mal escrito. Constructivo. Listo. ¿Cómo se aplica esa ley? Me dice, ¿no? ¿Cómo se aplica esa ley, Auxi? Yo no sé. Bien, vamos a representar cómo sería. Miren, la ley del dilema constructivo, o sea, ley
del dilema constructivo es la siguiente. Yo tengo P, entonces Q, luego tengo T, entonces S. Les había explicado hace un momento, ¿no? P o T luego, ¿no? Esta ley. Miren, ley del dilema constructivo. Entonces yo tengo aquí P o T, ¿no? Miren, P o T, P o T. Entonces esto va a ser Q o S. Entonces esto va a ser Q o S. Todas esas tres preposiciones se simplifican a eso. Entonces, miren, he utilizado las tres. Me va a quedar simplemente Q o S, que va a ser una expresión 7, digamos, y la 6, ¿no? La 6 que es no Q. Solamente puedo utilizar una sola vez. Miren, he utilizado la 1, la 3 y la 6, ¿no? Esto es la 1 y 3 y 4, ¿no? Esas premisas se han utilizado, ¿no? Y esto me tiene que dar S, ¿no? Q o S o no Q, ¿no ve? Entonces ahí tenemos que aplicar una ley. ¿Qué ley vamos a aplicar, no? Es la ley del... Ahí vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con rojo. Ahí. Ley de modus... Lo voy a hacer abreviado, no quiero escribir. Ley de modus tollendo ponens, ¿no? Esa es la ley, ¿no? Y esa, ¿cuál es la ley? Es auximes, ¿no? Entonces la ley es ley de modus tollendo ponens, ¿no? Modus tollendo ponens. Esa ley me dice lo siguiente: si yo tengo Q o S y no Q, ¿no? Si yo tengo esto, simplemente se simplifica a S, ¿no? Entonces, todo esto me va a simplificar a S, y esa es la solución, ¿no? Entonces, hasta ahí ya habríamos terminado. Solución. Hemos demostrado que eso es S, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Ya hemos acabado, chicos. Eso es lo que es inferencia lógica, ¿no? Es un poquito complicado, pero tienen que tener bastante vista amplia de parte de ustedes. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Preguntas, dudas o ya se me están durmiendo? Ya se me están durmiendo, ¿no? Bien, eso sería, chicos, la clase de hoy, ¿no? Miren, hemos avanzado hartito. El día lunes a las 8 nos vemos. Voy a avanzar lo mismo. Pero voy a avanzar con diferentes ejercicios, ¿no? Para que tengan más variedad de ejercicios a la hora de que estén estudiando, ¿no? Para su examen. Preguntas, dudas que tengan en la clase de hoy o en la última parte de lo que es inferencia lógica, que era esto. Esto era el ejercicio, ¿no? Eso teníamos que demostrar, ¿no? Hemos ido demostrando paso a paso y con colorcitos y todo, ¿no? Espero que se haya entendido, ¿no? Bien, chicos, entonces ha sido un gusto pasar el día de hoy. Nos vemos el día lunes, si es que van a volver a entrar el día lunes a las 8, de 8 a 10. De la manera contraria, nos vemos el siguiente sábado, ¿no? Preguntas, dudas, si no tienen,